Buenos días a los compañeros, a las compañeras y a la comunidad en general que pues está en este espacio de comparte tu hobby de vecinos y amigos. Mi nombre es Paola Suárez Gutiérrez, soy estudiante de acá de la Universidad Industrial de Santander y pues bueno, vengo el día de hoy de esta forma, de manera sincrónica, a compartirles un poco sobre mi hobby, que es pues la preparación de postres. Bien, en un primer momento pues excusarme con ustedes pues por no estar de manera directa y de manera presencial. Desafortunadamente los temas laborales me lo impiden. Sin embargo, pues la tecnología y pues toda esta nueva dinámica en la que actualmente nos movemos pues nos permite realizar, por ejemplo, este tipo de cosas. No limitar la posibilidad de compartir tal vez alguna experiencia o algún aprendizaje con otras personas por el hecho de no poderlo hacer de manera directa. Y pues bueno, les comento que en un primer espacio pues voy a hablar un poco como de mi historia en relación con uno de mis hobbies, que es este, ¿no? No puedo decir que es el único y como el que más me desarrollo, pero sí es de los que más me gustan. Y pues posteriormente voy a tener como una serie de sesiones dentro del video en las que voy a compartir unas cositas. En un primer aspecto pues abordaré el tema de la historia de los postres, un poco relacionado con el tema cultural, y asimismo mencionaré como a grandes rasgos algunos de los postres más característicos de Santander. En un segundo aspecto comentaré las ventajas y las desventajas del consumo de estos alimentos, y por último abordaré una parte un poco más teórico-práctica, diciéndolo así, de lo que son los postres, y ya para finalizar pues unas breves conclusiones. Debo hacer la precisión de que lo que voy a mencionar son experiencias, y esto está más que nada ligado pues a, pues valga la redundancia, a todo ese conocimiento práctico que he podido adquirir. Asimismo hay unas cosas que se abordarán pero de manera muy general, que es necesario pues precisarlas y tal vez ahondar un poco más, y por consultas que me tomé el tiempo de realizar dirigiéndome explícitamente a ciertos lugares. Este último aspecto que acabo de mencionar es en relación con un tema que abordaré en relación con los postres culturales y tradicionales de Santander y el área metropolitana. Y bueno, pues una excusa por los ruidos de fondo, o sea, pues sí, estamos en esta dinámica del hogar y bueno, son cosas que pueden pasar, bien sea estando presencialmente o de manera sincrónica, así que bueno, vamos a tomar así como un espacio supernatural. Bien, en un primer aspecto pues les comento, este tema de los postres desde que soy niña me ha llamado la atención, me ha sido atractivo. Considero que mi primera experiencia en esto fue cuando tenía tal vez unos 6 años, que encontré en un texto una receta de cómo preparar merengues y dije, no, voy a hacer hoy unos merengues con 6 años. Y fue muy curioso porque a pesar de que traté de seguir la receta tal cual como estaba en el libro, pues mi preparación fue tomar los huevos, abrirlos, partirlos y empezar a mezclarlos con todo y yema. Y después fue la cosa súper indignante de ver que no tomaban la forma de nieve y, pero ¿por qué pasa esto? Pero no, pero ¿por qué mis postres, mis merengues no quieren surgir? Y pues después cuando mi mamá pudo revisar, pues evidentemente no debe ir la yema en la preparación de los merengues. Entonces pues fue mi primer fracaso con los postres. Otro fracaso que recuerdo con mucha precisión fue cuando ya estaba más grandecita, tal vez 11 años, que intenté preparar unos postrecitos de limón y me dio por
adicionarle la cáscara y como que la cobertura blanca de la fruta. Esa cosa quedó amargosa, quedó súper horrible, entonces fue como mi segunda experiencia negativa y son las dos experiencias que más recuerdo. Fue un proceso de muchos intentos, de preparaciones en hornos, de que a veces se quemaban, a veces quedaban crudas, si quedaba con la textura adecuada quedaban sin sal y bueno, una infinidad de cosas, pero hasta que, y de recetas y de consultar cosas por internet y de recetas y mirar que esta receta no me servía o que esta me funcionaba o que esta no, o que esta se adaptaba a mi presupuesto o esta no se podía adaptar o que este ingrediente no lo conseguía o que este ingrediente sí, hasta que al final conseguí unas recetas, las adecué a mi situación económica y pues empecé con la preparación de los postres en sí. Algo que destaco de esto es el hecho de que puede ser no solamente un hobby, sino que es también el hecho de que puede ser una entrada económica. Particularmente en mi caso, desde mi desde mi tercero a cuarto, quinto semestre, los postres fueron una de mis fuentes de financiamiento de transportes para la universidad y precisamente preparaba mis postrecitos y iba y los vendía a la universidad, y esa es una dinámica que realizan muchos de los compañeros y de las compañeras dentro del campus. E incluso pues al final del video pues les voy a compartir, por si tal vez les interesa, una de las compañeras que pues precisamente también está en esta dinámica. Entonces eso precisamente por el hecho de que no solamente puede ser una cuestión de hobby, una cuestión de prepararlo solamente en algún momento con la familia o para uno mismo, sino que también puede ser una forma de emprender o una forma de obtener recursos de momento. Entonces, de que el aprendizaje de los diversos aprendizajes que podemos adquirir, le podemos sacar también un provecho económico. Y bueno, sin más preámbulos, entonces ya empezaré con las sesiones de este pequeño encuentro. Espero les agrade. Le di la potestad a la anfitriona de que pudiese compartir mi contacto de Facebook por si tal vez están interesados en consultarme sobre algo de lo que voy a exponer, o si tal vez me quisieran transmitir sus conocimientos también, compartirme tal vez algunas de sus recetas, hacer tal vez alguna observación de mejoría sobre lo que les voy a comentar sobre mis postres. Estaré completamente atenta a recibirlas en caso de que sea netamente sobre alguno de estos aspectos. Y bien, entonces ya ahora sí, sin más preámbulos, demos inicio. Bien, y ya que vamos a adentrarnos a conocer un poco sobre los postres, pues también tomémonos el tiempo de ver un poco sobre la historia de los mismos. A veces es poco usual que nos cuestionemos o que nos preguntemos e indaguemos cuál es el origen de la preparación de este alimento, de dónde viene, por qué así no. Pues bien, les voy a contar un poquito sobre la historia de los postres, característicamente cómo fue que se empezó a dar la incidencia para las mezclas, preparaciones de diferentes tipos de alimentos, de levaduras, de harinas, de frutas, para consolidarlos pues en estos deliciosos y dulces y característicos alimentos. Pues bien, la historia de los postres se remonta desde el antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano se caracterizaba mucho por sus grandes festividades y esto implicaba claramente la amplia preparación de comidas que realizaban durante los mismos. Entonces, ¿qué pasaba? Después de cada consumo de alimento de sal, ellos procedían a consumir un alimento dulce. Entonces de ahí es donde se atribuye el surgimiento pues precisamente de los postres. Pero ¿qué pasaba? Estos postres eran más característicos a que fuesen
preparados con determinadas masas, con frutas, con tartas o levaduras y con miel. No era como una preparación muy característica, sino que era algo un poco más, diciéndolo así, algo más simple en cierta medida, también contextualizando pues un poco la época, pero sí se caracterizaba como por intercalar ese proceso: comida salada, comida dulce, comida salada, comida dulce. Entonces desde entonces es que se atribuye como las dinámicas y las formas de preparación de las frutas en relación con otros alimentos al mezclarlos para consolidar los postres. Bien, hay un postre muy característico que, de acuerdo pues a las consultas que realicé, se le atribuye como el postre más antiguo, y es la denominada tarta de queso. Creo que es un postre que muchas personas tal vez hemos escuchado, o incluso que podemos conseguir recetas de manera muy fácil por los diferentes medios de internet que existen. Y también que este postre se atribuye exactamente su existencia desde los años 766 a.C., e incluso que esto era lo que consumían los competidores de los primeros Juegos Olímpicos. Entonces es como la primera, diciéndolo así, la primera receta como tal de lo que podríamos catalogar en este momento como un postre. Algo que debo mencionar también es que este postre se le atribuyó como tal la receta, o sea, aparece como tal como primera vez en un escrito, es al retórico y gramático Ateneo. Él es característico, bueno, él es un griego que sus obras florecieron a finales del siglo II y a inicios del siglo III. Y pues bien, con base a sus escritos es que se dio como tal la preparación de este postre característico, de la tarta de queso. Entonces se definía que para elaborarlo era a partir de la trituración de queso, y se mezclaba con miel, harina, y se calentaban las masas hasta dejarlas enfriar. Entonces era como muy condicionada pues también al momento en el que se desarrolló. Pues bien, los postres también pasan a ser algo muy característico dentro de nuestras culturas. A veces naturalizamos el hecho de comer ciertos alimentos, pero no vemos que es algo muy propio de la zona, del lugar donde estamos. Y particularmente Santander se caracteriza por su amplia gama de alimentos dulces que son muy propios de sí. Cito en este momento alimentos tales como el bocadillo, característico de Vélez, el cual tiene pues una preparación muy tradicional y que lo hace muy propio en sí de la zona de donde se produce. Alimentos, postres dulces que existen como en el municipio de Girón, tradicionales como el maracumix, la preparación de ese manjar de maracuyá con helado y con lechera, que se adapta precisamente al ambiente y a la temperatura y sirve para hacer pues un plan muy dinámico y diferente mientras se recorren las calles de el bello municipio de Girón. Y también tenemos en Santander la ciudad dulce de Colombia, que por varios motivos se le atribuye como tal su nombre. ¿Qué características están, por ejemplo, en lo que se conoce como Florida Blanca? No solamente sus dulces, sino la preparación de estos, y también que se pueden encontrar precisamente bastantes postres y dulces muy tradicionales del departamento. En este momento pienso en un postre que es muy característico, que incluso si consultamos a veces con nuestros abuelos, tal vez podrían hablar de ellos, como por ejemplo el postre que es conocido como el liberal, el borrachito, o el también llamado uribista, que es un postre que se atribuye desde la Guerra de los 1000 días y es en honor al coronel Rafael Uribe Uribe.
Esta historia que les estoy comentando en este momento es precisamente una que me contó una persona en una de las dulcerías de Florida Blanca, donde se consigue este postrecito, el cual es característico por ser un ponqué rojo, precisamente por lo mismo, ¿no? Es muy conocido como liberal, y por estar bañado en esencia de anís o con el mismo trago el aguardiente, por lo cual también se le atribuye como borrachito. Entonces es bastante curioso también cómo podemos conocer cosas que son características que a veces desconocemos o que simplemente se pueden perder a través del tiempo por que a veces no se transmiten en esas generaciones. También postres como el postre de natas, que también es muy conocido en esa zona de Florida Blanca, y que si nos tomamos tal vez el tiempo y contamos con los recursos de recorrer el municipio y de ver qué cositas podemos encontrar ahí, podemos denotar esto y pues básicamente disfrutar de un delicioso postre. Pues bien, hasta este momento dejamos así como esta introducción sobre el origen y cositas curiosas sobre este alimento. Bien, y ya hablamos un poco de la historia, hablamos un poco de esos factores culturales y de algunos postres que son muy característicos en nuestro departamento, especialmente un poco más en el área metropolitana de Bucaramanga. Pues ahora voy a comentar algunos aspectos más relacionados con las ventajas y las desventajas que pueden darse con este dulce alimento. Bien, antes como tal de empezar a hacer la precisión en lo que acabo de comentar, debo mencionar de que yo no soy profesional de la salud ni soy estudiante de alguna ciencia de la salud. Esto para hacer la precisión de que lo que estoy comentando acá, lo que voy a empezar a comentar, mejor dicho, son rasgos muy generales y son aspectos muy básicos que consulté por fuentes de internet y que consulté con profesionales de la salud. Sin embargo, es preciso y es competente de que para ahondar más en estos temas, consultar directamente con algún médico, con algún nutricionista o con alguna persona que tenga el conocimiento real, teórico, práctico y que claramente lo que nos pueda comentar se ajuste y sea acorde a nuestras condiciones y a nuestras necesidades corporales y nuestra integralidad como seres humanos. Pues bien, ya haciendo esa pequeñita observación, pues entonces voy a empezar a comentar. Y empecemos por la parte chévere, por la parte que a todos nos gusta, por la parte buena de las cosas. Voy a empezar comentando las ventajas. Pues bien, a pesar de esa parte de que los dulces, de que los postres, de que todo en general nos pone con una buena energía, nos pone con buen ánimo, nos pone con la mejor actitud, también el consumo de este tipo de alimentos lo que hacen es producir en nuestro cuerpo un componente que es la glucosa. En este caso también abro un paréntesis para hacer la precisión de que no usaré tal vez términos muy técnicos en primera instancia porque no tengo los conocimientos tampoco para esto y como para hacer la conversación un poco más fluida, un poco más dinámica en ciertos aspectos. Bien, estaba comentando que el consumo de este tipo de alimentos genera glucosa y esa es un componente que nuestro cuerpo necesita para nuestro sentir bien, para nuestra integralidad. Entonces, una buena forma de adquirirlo pues es con el consumo de esto. Me excuso. Bueno, además de eso, el consumo de postres produce feniletilamina, un nombre bien extraño, ¿no? El caso es que este otro componente lo que hace es que
segrega serotoninas y endorfinas de nuestro cerebro, que son unos componentes que permiten que nosotros tengamos pues como una sensación de bienestar, como una sensación de hoy estamos chéveres, hoy nos sentimos bien, hoy es nuestro día, hoy estoy con la mejor actitud. Y bueno, esos son como unos aspectos bastante generales a nivel como tal interno de nuestro funcionamiento corporal. ¿Cuál es otra de las ventajas? Particularmente se da en la preparación, cuando nosotros mismos somos quienes preparamos estos alimentos, de que los podemos mezclar con una gran variedad de alimentos. Entonces le podemos adicionar mayor cantidad de fruta, le podemos disminuir este otro ingrediente que tal vez no nos gusta tanto, que nos pueda afectar tal vez otras cositas, y de que la gran variedad de postres que existen o que incluso nosotros mismos desde nuestros hogares podríamos crear, pues es bastante amplia. Entonces eso permite incidir de que no hay como tal un aspecto limitante para no consumirlos en cierta medida, de que los podemos variar acorde a nuestras necesidades. Otro aspecto que debo mencionar pues es el aspecto de verlo como tal vez un factor motivante, especialmente para los compañeros y las compañeras estudiantes en esa época de parciales, cuando se está súper desmotivado, no se quiere estudiar para esa materia. Pues bien, me voy a poner ese postrecito que voy a comprar, ese postrecito que me voy a preparar, ese postrecito que en este momento está en la nevera, de que si estudio las 2 horas continuas para el parcial de la semana, pues ese va a ser mi premio, me lo voy a comer, y pues va a ser la satisfacción de que cumplí con el deber y asimismo de que comí algo rico. También se puede usar como ese aspecto conductista de el estímulo-respuesta. Entonces se puede usar tal vez con los niños, las niñas también, como un factor motivante, o en esa misma dinámica de realiza tal acción y obtén el pro de cumplir con ese deber. O también en el aspecto de que tal vez algún momento estemos desmotivados, pues bueno, consumir y poner a prueba lo que nos comenta la ciencia y ponernos a segregar todos esos componentes que nos van a producir una buena energía de momento. Bien, y como no todo es color de rosa, pues voy a pasar a comentar algunas de las desventajas que hay sobre el consumo de postres. Bien, en un primer aspecto es preciso comentar el hecho de que el uso y el consumo excesivo de azúcares puede ser un factor que incida al aumento excesivo de peso, aspecto que puede llegar incluso a traer afectaciones a alguno de nuestros otros sistemas corporales y como tal, obviamente, a afectar nuestra calidad de vida. Asimismo, el aumento excesivo de este tipo de alimentos también puede ser un factor que incida al hecho de en algún momento incluso poder llegar a padecer enfermedades tales como diabetes, o incluso algunas otras que puedan ser derivadas del consumo alto de pues el azúcar en sí. Asimismo, el hecho de que puedan surgir caries en niños, niñas, en jóvenes, e incluso que puedan darse un aumento significativo en el índice de colesterol, entre otras. Como comenté en un inicio de este apartado de la presentación, no soy profesional de ninguna ciencia de la salud, por tanto, para poder tener una mayor precisión, un mayor acercamiento, una
mayor veracidad de cómo puede ser el comportamiento de nuestro cuerpo acorde al consumo de estos e incluso otros alimentos, pues lo más pertinente es consultar con las personas que tienen el conocimiento científico y el conocimiento práctico de estos temas, que son los médicos, las nutricionistas y pues la otra cantidad de profesionales que claramente nos pueden ayudar y nos pueden apoyar a mejorar en sí nuestra calidad de vida, sin dejar de lado tal vez el hecho de poder satisfacernos en algún tipo de gustico. Igual podemos buscar diferentes alternativas dependiendo de nuestras condiciones vitales, entonces es algo que también podemos probar y mirar. Bien, hasta acá llegó esta parte de ventajas y desventajas de los postres y pues vamos a continuar ya con otras cositas. Bueno, esta fase va a ser un poco más práctica, un poco más dinámica. Desafortunadamente por temas logísticos no va a ser como tan pedagógica y didáctica como pues en un principio me hubiese gustado. Sin embargo, no quiero limitarme al hecho de tal vez poderles compartir algunas de las cositas que he aprendido en el transcurso de tiempo que he estado realizando pues este hobby, que debo mencionarlo, me han costado un poco y que tal vez las personas que estén interesadas o incluso lo quieran replicar, pues tal vez les pueda servir como un apoyo para cuando empiecen sus procesos, bien sea para abordarlo como un emprendimiento, para abordarlo como un tema de motivación personal, para el hecho que comentaba antes sobre alguna de las ventajas, ¿no? Bien sea para algo completamente familiar, algún tema de amigos o incluso para empezar a crearlo también como un hobby personal. Entonces pienso que nunca está de más pues tal vez compartir ciertas cositas. Bien, y en este caso hago énfasis a algunas de las recetas que he preparado. Van a ser explícitamente dos. Pienso que son de las más sencillas de abordar y que pues por el tema de lo que comento, la practicidad, me es más fácil hacerlo. Bien, en un ingrediente que es muy característico para la preparación de diversos tipos de postres, de dulces, de galletas, de otras cosas, es la leche condensada. ¿Y qué pasa a veces con la leche condensada? Y pues lo comento con base en mi experiencia y lo que yo he vivido en esta dinámica. De que es un producto de que en algunos casos puede ser un poco más costoso que incluso otros productos. Y pues bien, entonces en esa dinámica en la que yo en un periodo de tiempo estuve buscando alternativas para poder preparar mis postres, encontré una receta por internet que me pareció súper wow de cómo realizar leche condensada. Y aquí les va. Es algo súper sencillo. Consiste en tener una taza de leche en polvo, una taza de azúcar, azúcar blanca. Siempre he escuchado de que esa es un poco más fácil de degradar y pues que en este caso es la que vamos a necesitar. Y media taza de agua caliente, hervida. Bien, ¿y cómo es la preparación pues de esta leche condensada casera? Pues es muy sencillo. Vamos a tomar nuestra media taza de agua, la vamos a poner en la licuadora. Adicional a eso, vamos a agregar nuestra taza de leche en polvo y adicionar nuestra taza de leche condensada. Es súper vital la forma en la que se agregan los ingredientes. Esto pues obviamente para el hecho de poder evitar de que posteriormente se puedan, pues no se pueda licuar de la mejor manera. ¿Y qué es lo que hacemos? Prender y licuar. Listo. Después cuando miramos, cuando probamos, vamos a ver que tenemos una leche condensada muy rica, que se siente obviamente la textura casera y de que esta nos va a servir obviamente para preparar otro tipo de postres. Entonces les invito a que lo intenten. Como comenté en un inicio del video,
la compañera anfitriona pues les va a compartir, mejor dicho, el link de mi red social de Facebook, por la cual me pueden contactar a través de Messenger. Debo hacer la precisión, a veces tardo un poco en contestar porque a veces no veo los mensajes inmediatamente. Sin embargo, les puedo dar la certeza de que yo la he preparado, la he usado en la preparación de algunos de mis postres y pues ha salido todo súper bien. Y la encontré en internet. Así que esa es una de las cosas que les quería compartir. Y bueno, y pues el otro que es de mis favoritos, es de los que más me gusta, y es el mousse de limón. Bien, para la preparación del mousse de limón requerimos una taza de leche condensada. Siempre para la preparación de mi mousse de limón utilizo la leche condensada casera que yo misma preparo. Necesitamos una taza de crema de leche. Necesitamos galletas. En el caso mío, las preferencias son galletas ducales. Sin embargo, hay muchas personas que usan galletas María, e incluso en algún momento de mi vida, cuando les comenté en un inicio que preparaba postres para llevarlos a la universidad, utilizaba galletas Punto Rojo, esas que se venden por ahí en las tienditas, y lo que hacía era triturarlas para que me sirvieran pues para emplearla para el mousse de limón y zumo de limón. Este zumo de limón no me gusta como precisarlo, porque siempre en las recetas que yo buscaba lo definían como el zumo de 4 limones, pero nunca daban como una cantidad precisa en alguna forma de medida. Entonces siempre como que lo hago al tanteo. Entonces me doy la oportunidad de, al momento de preparar, sacar una porción aparte, poder probar y mirar si es acorde a mi gusto o no. Bueno, yo le llamo mousse de limón a este tipo de postre. Tal vez también se le llama postre de limón, entre otras cosas, pero bueno, así es como lo conozco y pues les comparto es lo que sé de manera empírica, ¿no? Y bueno, ya que tenemos todos nuestros ingredientes, la leche condensada, la cremita de leche, las galletitas y el zumo de limón, pues viene la preparación. Es de antemano decir, y es lo más adecuado, tener el recipiente donde vamos a preparar nuestra mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Metemos a la licuadora crema de leche, leche condensada y empezamos a mezclar. Siempre prefiero mezclar los primeros sellitos y posteriormente lo que hacemos es el zumo de limón. Al zumo de limón siempre lo colo, lo paso por un colador para quitarle a veces esos residuos que pueden quedar de las pepas o esos residuos que pueden quedar incluso de los casquitos del limón, que sea netamente el jugo lo que vaya al postre, y empiezo a licuar. Vamos a notar de que va a tomar una textura bastante espesa, entonces eso es completamente normal. Hay muchas personas que les gusta echarle gelatina sin sabor. A mí particularmente no me gusta, porque me gusta esa textura cremosa que adquiere el postre cuando no se le echa la gelatina. Y bueno, va el tanteo del gustor. Entonces tomo la cucharita, dejo caer una gotica, pruebo. No hagan eso, tal vez está de más, pero no lo hagan, de probar directamente la cuchara y pues meterlo al postre. No hagan eso con las comidas. Tal vez está de más decirlo, pero no lo quiero precisar. Eso siempre mantener como, no solamente por el hecho de que estamos en toda esa cuestión de una situación compleja, sino por el hecho de prevenir, siempre mantener como esa reserva con los alimentos. Bien, ya que hice como ese pequeño consejo, diciendo así, ya teniendo el recipiente listo, pues ¿qué es lo que hacemos? Mandamos una capita de nuestra mezcla
ponemos una hilerita de galletas y empezamos así. Mezcla galletas, mezcla galletas, mezcla galletas, mezcla galletas, hasta tomar la medida que nosotros queramos, o incluso en los recipientes donde los vayamos a emplear, independientemente del recipiente que sea. Tomamos, lo llevamos al refrigerador, que generalmente pues en 3 horas ya está la consistencia adecuada. Generalmente, como hago para probar si ya está, tomo un palillito, lo introduzco y si sale pues limpiecito, está bien, ya está adecuado para consumirse. Y hay personas que, bueno, cuando vendía mis postres en la universidad, que me consultaban precisamente sobre lo de aplicarle la cascarita del limón. Particularmente nunca lo hice, nunca me ha gustado pues como esa textura que se le da. Lo que hacía era que trituraba las galletas y entonces les ponía por encima como para darle el toquecito chic. Y bueno, ¿cuál es esta es como la receta, la cuestión de la crema de leche, de la leche condensada y de las galletas, es como la receta base para poder hacer la preparación de otros postres. Entonces, cambiemos el limón por maracuyá, por ejemplo. ¿Y cuál es la dinámica con la maracuyá? Con la maracuyá lo que hacemos es que tomamos la pulpa, la licuamos un poco, generalmente siempre le echo una gotita de agua, pasarla por el colador y ese jugo, zumito, porque pues obviamente es más zumo, el mismo proceso también con el café. Y pues esos han sido los que he intentado por ahora y pues hasta el momento me han salido súper bien, así que se los comparto. También recetas, esas recetas rebuscadas de internet, debo mencionarlo, porque generalmente cuando se busca en internet traen otra cantidad de ingredientes que, tras de que a veces son un poquito complejos para conseguir, también la cuestión radica en el hecho de que son un poco menos accesibles. Entonces pues estos ingredientes son como muy básicos y créanme, si ustedes hacen la prueba lo podrán evidenciar de que el resultado es magnífico. Entonces les invito a que lo prueben y pues de que me comenten a ver qué tal les va, si les gustó o si no les gustó. La ventaja es que, por ejemplo, particularmente con este último postre, es que las porciones son las mismas, o sea, en el sentido de que si tú empleas una taza de crema de leche, es una taza de leche condensada, o sea, es igual la cantidad. Si utilizas media taza de crema de leche, pues es media taza de leche condensada. Y la cuestión con las galletas ya varía dependiendo del gusto de la persona que lo vaya a consumir. Y pues lo que les comentaba como tal con el ingrediente característico, lo vamos a llamar así, de que lo pueden mirar al tanteo. Como dije ya anteriormente, este tema de los postres conmigo ha sido completamente empírico, pues es un hobby. Entonces esa es la manera que lo realizo. Y pues bien, hasta aquí llegó esta sesión de compartida de conocimientos. Bien, y pues llegamos ya al final de nuestro encuentro del día de hoy. Espero hubiese sido de su agrado. Y pues bueno, comentar que la preparación de este tipo de alimentos puede ser sencilla para algunas personas, puede ser un poco más compleja como lo fue para mí, pero aún así la perseverancia tuvo sus frutos, asimismo de que los podemos usar en tan diferentes ámbitos, bien sea para consumirlos uno mismo, para compartir en familia, que es para tener ese detalle con ese amigo, con esa amiga, con esa compañera, con ese compañero, de que si no hay los suficientes recursos económicos, pues se puede optar por eso, porque claramente es muchísimo más económico el hecho de adquirir los ingredientes, de prepararlos uno mismo, y además de que el hecho de que generalmente sobran para otras preparaciones, en fin. Asimismo, como comenté en un inicio, pues esta también puede ser una fuente de emprendimiento, una manera de obtener recursos de manera temporal o de manera permanente, dependiendo de cuáles sean nuestras motivaciones y nuestras percepciones y nuestros proyectos de vida. Y pues que también
tenemos el hecho de tener la certeza de que son productos frescos, de que nosotros mismos los preparamos, de los ingredientes que llevan, tenemos la total claridad de lo que es, de cómo va, de que sí va. Y pues también hacer recomendaciones, porque no está de más. Si tal vez queremos consumir algo casero, tradicional, de la super calidad, también podemos optar por apoyar a esos compañeros, a esas compañeras estudiantes que pues también se sustentan en base a esto, a la preparación de postres, y aquí pues vengo yo haciéndoles una recomendación. Pueden buscar a la compañera Dechi Bernal, así aparece en Facebook. Ella tiene también su emprendimiento de postres, de tortas, de ponqués, las cuales son súper deliciosos. Se llaman Dechi's Cakes y pues también pueden contactar si les interesa. Entonces, reitero el agradecimiento por haberme escuchado, por haber permanecido en el espacio, y pues sin más preámbulos y sin más que decir, pues ya quedaríamos a percepción de la anfitriona de Vecinos y Amigos. Y pues como comenté en un inicio, cualquier comentario, cualquier tal vez aprendizaje que también ustedes me quisieran transmitir respecto a sus experiencias con las preparaciones de los postres o algún tema netamente relacionado con lo que dialogamos acá, pues estoy completamente presta a recibirlo, y la compañera les compartirá por el medio que se disponga cómo aparezco en la red social. Y pues bueno, nos veremos en un próximo encuentro. Hasta luego.